conferencia o charla que os voy a dar tiene, además del título, las emociones que parecen superfluas e innecesarias, tiene un subtítulo: psicoanálisis y humanismo. Vale, y empiezo sin más. Afirma Damasio respecto a las emociones: las emociones son conjuntos complejos de respuestas químicas y neurales que forman una pauta. Todas las emociones tienen un papel regulador, conducente de un otro modo a la creación de circunstancias ventajosas para el organismo que muestra el fenómeno. La mente se encuentra totalmente integrada en el organismo, de forma que esta función de las emociones de ayuda al organismo, citada en el anterior párrafo, incluye también a la mente. Y, sin embargo, frecuentemente saltan entre nuestros ojos emociones y comportamientos que parecen no tener ningún valor para la supervivencia ni para el bienestar del cuerpo o de la mente. Estas son las emociones que producen a primera vista la impresión de ser superfluas e innecesarias, puros lujos culturales para algunos, pero que otros consideramos verdaderamente imprescindibles para el equilibrio de la mente y su repercusión en el resto del organismo. Estas emociones constituyen el tema de ese trabajo. Para citar un ejemplo de algunas de estas emociones, algunas porque las hay de diversas clases, me permitiré salirme de la habitual costumbre de recurrir a un fragmento clínico del tratamiento de un paciente en el que se presenta aquello que se quiere mostrar, para remitirme a una situación vivida por mí y por algunos familiares. En esta anécdota aparecen muchas y diversas emociones, la gran mayoría de ellas útilmente adaptativas y de supervivencia, pero otras reveladoras de empatía en su sentido más profundo, es decir, no únicamente de comprensión y acompañamiento emocional al otro, sino también de renuncia y entrega a este otro. Este trabajo ha sido inspirado por el suceso, la anécdota que ahora voy a contar. En el pasado mes de julio del 2012, en el curso de una excursión por la isla de Creta destinada a visitar yacimientos arqueológicos, circulando por una carretera más que terciaria, el neumático de la rueda delantera del automóvil en que viajábamos mi esposa Nuria, nuestro hijo Joan Junior, un junior de 50 años y pico, y nuestra nieta Laia, hija no de Joan sino de nuestra hija Nuria, y yo mismo, la cubierta delantera reventó al tropezar con un pedrusco. Estábamos a la entrada de un pequeño pueblo, muy cerca también de una pequeña estación de servicio que, por ser domingo, por la mañana, permanecía cerrada, como todo lo que se divisaba a nuestro alrededor. Inmediatamente recordé que hacía más de 50 años que yo no había cambiado una rueda de automóvil. Y Junior dijo que él nunca se había encontrado en esta situación. Nos hallábamos a unos 200 kilómetros de Heraklion, capital de Creta, en uno de cuyos hoteles nos alojábamos. Pudimos llegar con el coche hasta la estación de servicio y Junior y yo comenzamos torpemente la operación del cambio de rueda. Cundió el desánimo porque el gato, que debía levantar el coche, no obedecía las vueltas de la manivela y la pequeña rueda de recambio que llevan los turismos se veía muy desgastada y medio desinflada. De improviso, divisé un muchacho que llegaba con una motocicleta y que se detuvo a nuestro lado. Lleno de esperanza, una emoción muy útil para la supervivencia, me acerqué a él y pregunté: "Can you help us?". Ante mi sorpresa, en un inglés que a mí me pareció muy correcto, respondió que a esto venía. Pude entender, pese a mi deficiente oído para el inglés, que era el encargado de aquella pequeña estación, que vivía cerca y que alguien, estando en su domicilio, le había avisado de la presencia de unos turistas en apuros. Acto seguido, abrió la puerta del taller, sacó otros instrumentos y en un periquete con destreza profesional terminó la operación de levantar el automóvil y cambiar la rueda averiada por la pequeña de repuesto, a la que, por cierto, yo veía con temor muy gastada y fue necesario que él la acabara de inflar. Terminadas estas operaciones, más sorpresas. Volvió a montar en la motocicleta y nos dijo que aguardáramos porque iba en búsqueda de una mejor solución.
Regresó en unos 10 minutos y nos convidó a seguirle con el automóvil. Nos lanzamos carretera adelante y en unos minutos llegamos a una suerte de rústico cobertizo ante cuya entrada estaba sentado un hombre en pantalones cortos y camiseta. Desde el exterior se avistaba claramente que era un viejo almacén de neumáticos usados. Tras breve conversación con el muchacho de la moto, el dueño o encargado del almacén sacó al exterior un neumático que a mí me pareció nuevo, y a calibrar el estado de los neumáticos sí que estoy avezado. Se lo pregunté al hombre y me respondió en un inglés elemental, enfatizando que no era nuevo, sino usado. No quería engañarme, quedaba claro. Lo infló, probó en un tanque de agua y procedió a cambiar la pequeña y vieja rueda de repuesto por un neumático que prestó excelente servicio durante el resto del día y los 2 días siguientes en que se prolongaron las excursiones arqueológicas bajo un sol no de justicia, sino de auténtica injusticia. Listos ya para reanudar nuestro periplo, pregunté al hombre del almacén cuánto le debía. 25 euros, dijo. Pensé que se refería a su trabajo neumático y lo encontré barato. Y el neumático, insistí, es todo, fue la respuesta. Que repitió cuando, pensando que no me entendía, volví a preguntar. Y la respuesta fue la misma, es el precio. No aceptó nada más. Lo único que admitió fue quedarse con la pequeña vuelta del dinero que le había entregado. Me pareció increíble. A unos agobiados turistas que habrían pagado gustosos y agradecidos cualquier precio, y era evidente que él se daba perfectamente cuenta de la situación, nos cobró lo que él tenía establecido para cualquiera. Por ejemplo, para un vecino del pueblo de al lado que, sin medios económicos para comprar una cubierta nueva, se acercara para encontrar allá alguna en buen uso. Entonces me acerqué al muchacho de la motocicleta, que había permanecido en pie y en silencio, contemplando los acontecimientos como si deseara asegurarse que todo iba por buen camino. Le pregunté cuánto le debía y, otra sorpresa, me respondió con una amable sonrisa que absolutamente nada. Insistí cuanto pude, maltratando la lengua de Shakespeare, y Junior me ayudó cuanto pudo con sus argumentos británicos. Fue completamente inútil, no aceptó nada. Pero usted es un profesional, argumentó Junior, y ha salido de casa para trabajar un domingo. Es forzoso que cobre por su trabajo y el tiempo que nos ha dedicado por dignidad hacia su profesión. ¿Qué dirá el sindicato si se entera? Muy bueno. Precisamente por esto, sonrió el muchacho. Soy un profesional y los domingos no trabajo y por tanto no cobro. Había pasado más de 1 hora desde que se acercó a nosotros y su ayuda fue el más precioso regalo que en aquel momento podíamos recibir. Pero fue imposible lograr que aceptara nada. Me sentí conmovido y abracé a los dos. De ahora en adelante, les dije, informaré a todos quienes quieran escucharme que Greek people are fantastic. Entonces me pareció que se conmovían ellos y volvimos a abrazarnos. Solo cuando nuestro automóvil arrancó, el muchacho subió en su motocicleta y, con el brazo derecho alzado a guisa de saludo, desapareció de nuestra vista carretera adelante. Había actuado como el guardián de nosotros, sus hermanos. Más adelante hablaré de esto. Quedamos en silencio, estupefactos, hasta que mi nieta rompió el silencio diciendo: Abby, quiero que tú escribas sobre esto. Pienso que tengo muchas palabras para expresar lo que deseo, pero palabra, lo que se dice palabra, solo tengo una. Y ahora, al cumplir con ella, mis fantásticos amigos griegos me hacen un último favor, puesto que me permiten, a través de su comportamiento, mostrar a qué me refiero al hablar de emociones que parecen innecesarias o superfluas. Y digo que a través de su comportamiento, haciendo mías las palabras de Carlos Rodríguez Sutil cuando dice: sugerimos que las emociones no son simplemente una disposición para la acción, sino que acompañan a la acción misma o a su inhibición y no pueden distinguirse de ella. Es evidente que las emociones de las personas que nos ayudaron, indistinguibles de su comportamiento, según acabo de expresar en palabras de Carlos, no eran emociones a primera vista necesarias para su supervivencia o simplemente buenas para su organismo, ni que aparentemente redundaran en algún beneficio para ellos. El muchacho salió de su domicilio un domingo
empleó su tiempo en ayudarnos y renunció a una ganancia bien legítima. Una vez cumplida ya la parte a que él correspondía, con su actitud de espera silenciosa, sin abandonarnos hasta que de nuevo partimos, parecía insuflado de la frase del filósofo Lévinas que Orange transcribe en uno de sus libros: heme aquí, yo soy el guardián de mi hermano, y en esto no tengo escapatoria. El que el suceso sea objetivamente intrascendente no resta calidad a su actitud, sino que, por el contrario, la realza. Y el dueño del almacén de neumáticos, que gastaba las horas del domingo frente a su establecimiento, en espera de algún cliente, con seguridad para poder sacar adelante su modesto y sin duda poco lucrativo negocio, se limitó con una honestidad más que ejemplar, asombrosa, a ajustarse al precio que él tenía fijado, sin tener en cuenta para nada nuestra condición de turistas dispuestos a pagar mucho más para salir del mal trance. Es decir, ambos se condujeron de acuerdo con unas emociones aparentemente innecesarias, superfluas y claramente perjudiciales para ellos en el sentido material de la palabra. Sus características personales deben ser las que sean. Yo no sé si son mejores o peores que las de los otros en general. Seguramente mejores que las mías. Pero en aquel momento fueron mucho más allá, incluso de la más profunda y vivencial empatía, y nos ofrecieron amor, todo el amor que pudieron en aquel momento. Y para mostrar con toda nitidez el amor que nos ofrecían, rechazaron cualquier beneficio para ellos. La hipótesis de este trabajo es la de que las emociones como las que se pusieron de manifiesto en la actitud de mis generosos y desinteresados amigos griegos y otras del mismo estilo pueden parecer superfluas, pero que en realidad son necesarias no únicamente para el despliegue de lo más alejado de la simple animalidad y más específico de los seres humanos, sino también para salvaguardar el equilibrio del evolutivamente cada vez más complejo cerebro y de la mente que en él se asienta. Otras emociones de este tipo se expresan en el arte, en el amor a la belleza, la música, la danza, la poesía, la creatividad, la investigación y en todo lo referente a la ética. Y con esto hablamos de la capacidad de trascender. La trascendencia es una propiedad específica de la mente humana. En la práctica de nuestra vida, las emociones de la trascendencia son el polo opuesto al exceso de la racionalidad, de lo que Horkheimer y Adorno llamaron la razón instrumental, dedicada a dominar y destruir la naturaleza. El exceso de racionalidad no únicamente asfixia la sensibilidad ante aquello que no es inmediatamente útil. La fantasía, la imaginación, el arte en todas sus acepciones, los sentimientos humanitarios, las más delicadas y sutiles expresiones del espíritu humano, sino que también inhibe esa razón instrumental, la creatividad científica, porque ésta requiere de la fantasía y de la imaginación, así como de la construcción de teorías y proyectos de investigación a partir de presupuestos no demostrados. La actual degradación del planeta es un buen ejemplo de las consecuencias del empleo de la razón instrumental. Después de las consideraciones a las que me he estado refiriendo, podemos volver a cuestionarnos acerca de las emociones que subyacen a los comportamientos del estilo que mostraron mis fantásticos amigos griegos. Nogués denomina a este nivel emocional la trama fina de la trascendencia. Esta trama posee su asiento en las áreas de asociación multimodal de los lóbulos frontales, y en ellas afectos y razonamientos se integran, dando esta fusión lugar a la construcción de pensamientos tamizados de sentimientos, convicciones, decisiones y emergencia de ideas creativas. Dice Nogués a este respecto: la estructura de la trascendencia se podría comparar a un bordado que se realiza en la urdimbre de un tejido. La experiencia neuropsicológica está armada de todos los registros neurales: tronco cerebral, hipotálamo, núcleos de la base, sistema límbico, córtex, hemisferios.
Como consecuencia de tantas posibilidades, aparecen las funciones más delicadas del psiquismo. El papel de la terapéutica psicoanalítica en la emergencia de las emociones, etc. Desde el punto de vista de la antropología, todos los humanos poseemos el mismo cerebro, salvo en el caso de patologías específicas como traumatismos craneales, el aumento del parto o malformaciones congénitas. Sin embargo, aparte de las emociones llamadas por Darwin universales, las personas se diferencian mucho entre sí por el espectro de sus emociones y la forma de expresarse estas. No cabe duda de que el determinismo genético, el determinismo psicológico y el determinismo cultural son los tres factores que intervienen en la configuración emocional de cada ser humano. Pero, dada esta igualdad neurofisiológica del cerebro humano, y puesto que en la actualidad sabemos que la expresividad potencial de cada gen se encuentra muy mediatizada por la presión del contexto en el que vive cada sujeto, creo que podemos afirmar que si no todos los seres humanos despliegan y manifiestan comportamientos guiados por las emociones que parecen superfluas, es porque el medio sociocultural que les rodea no las ha estimulado, sino que ha ahogado tal posibilidad. En este sentido, por tanto, uno de los fines del análisis y la psicoterapia será la de facilitar su aparición, acrecentando, por tanto, la parte más específicamente humana de su ser. Y ahora, después de todo lo dicho, resulta que yo no puedo, porque no existe, exponer una fórmula para lograr estos fines, válida para todos los pacientes. Creo firmemente que un buen análisis y una buena práctica psicoterapéutica son la mejor manera de ayudar a los pacientes a crecer humanamente en el curso de su proceso. Pero también es cierto que para ello es menester que el terapeuta tenga, como ya he dicho en otros momentos, estos objetivos en su mente, e incluso que piense en el análisis como terapéutica social, aunque sea a partir de la individualidad de cada paciente. Sin embargo, creo indispensable decir algunas palabras acerca de ciertos puntos específicos que el analista ha de tener en cuenta para ayudar, en su intento de ayudar al paciente a reorganizar su equilibrio mental, dando entrada a las emociones que parecen innecesarias. Estas emociones, de una u otra manera, siempre se dirigen hacia el otro, porque la creación de belleza, de música o de poesía, por ejemplo, es para que otros gocen de ellas. No digamos algunas emociones como las que hemos visto en la anécdota citada o en la reciente epopeya de los héroes de Fukushima, por ejemplo. Se trata siempre de emociones racionales, lo cual nos señala inequívocamente que es el psicoanálisis basado en la relación y la necesidad de apego seguro el método adecuado para llegar a este fin. Es cierto que todas las emociones son relacionales, pero también que algunas lo son de manera más intensa y evidente que otras. En la actualidad, a partir de los conocimientos derivados de la teoría del apego, creo firmemente que sin una base de apego seguro, ninguna psicoterapia ni psicoanálisis puede ser mínimamente eficaz. Cosa que ya adelantó Fairbairn, con otras palabras, cuando dijo en el 1943, la liberación de los objetos malos solo puede realizarse con seguridad cuando el analista se convierta para el enfermo en un objeto bueno. Y estas condiciones de seguridad y confianza necesarias en todo tratamiento cobran especial relieve frente a las posibilidades de que el paciente pueda vivir en su relación con el terapeuta estas emociones que parecen superfluas. Porque ya he dicho que estas emociones surgen de una evolución del cerebro que supera con mucho las finalidades para las que surgió, y ello ha dado lugar a una mente excesiva, superabundante en recursos que se desbordan en condiciones idóneas en toda clase de funciones trascendentes y de alcance imprevisible. Y debemos recordar siempre que estas emociones no son realmente innecesarias, sino que sirven para mantener el equilibrio de una mente que aspira a trascender los límites de la individualidad. Pero si el paciente se siente inseguro, desconfiado ante la amenaza de ser de nuevo retraumatizado,
configurará la relación con el analista en un nivel defensivo que difícilmente incluirá las emociones que no cumplan una finalidad adaptativa y protectora. Pero todo ello no es aún suficiente para que el analizado incremente los rasgos más elevados de su humanidad. Es necesario que el analista le trate humanamente. La más sublime de las emociones humanas es, como he dicho antes, la ética. Y la cúspide de ellas es el amor al otro y su cuidado. Si el paciente siente que el analista le atiende únicamente empleando procedimientos técnicos, permaneciendo su personalidad al margen asépticamente y sin amor, no podemos esperar que el paciente aprenda a amar y cuidar al otro, ya que solo desarrollará la verdadera empatía, el caminar con el otro en los distintos contextos de su vida, si siente que el terapeuta camina y sufre a su lado. Gracias por haberlo escuchado y perdón si he usado. Bueno, yo quería agradecerte el tenerte hoy aquí, que hayas venido, porque yo sé que voy a leer ese trabajo más despacio para poder sacarle mucho más jugo. Pero a mí dos cosas que me han gustado hoy mucho han sido dos puntos de vista que tú has sacado. El tema de la esperanza. La esperanza que has puesto dos puntos muy claros, o sea, la esperanza que puede tener la persona para poder avanzar, para obtenerla, siempre tiene que haber esperanza en las emociones, ¿no? Y otro punto de vista que me ha interesado mucho es, no lo has dicho con estas palabras, pero algo así como que el paciente tiene que contactar con su propia vulnerabilidad. Yo creo que también el terapeuta tiene que contactar con su propia vulnerabilidad, y en ese contacto que uno con uno mismo se crea un contacto mutuo para poder hacer el trabajo terapéutico. Eso es un avance tremendo desde nuestro querido Freud y también de nuestro querido Fromm, porque Fromm yo creo que también deja la puerta abierta para fijarnos en esos detallitos, ¿no? Las emociones más pequeñas, más superfluas, todas esas emociones que parece que no son importantes. Así que de verdad que te lo agradezco mucho. Yo seguiré leyéndolo y seguiré con la esperanza de seguir avanzando. Sí, yo creo que la esperanza es muy importante. Ahora la sociedad está desesperanzada y gran parte del tirarse al placer, al inmediato, al no esfuerzo en lo posible, es porque no hay esperanza y como, bueno, de perdidos al río. Y que el proceso terapéutico ha de ser esperanzador. Cuando yo, bueno, no cuando era candidato y mucho más, y todavía, quizás no se dice tanto ahora, que en el psicoanálisis hay que sufrir, que solo se puede cambiar. Esto, en el ámbito cliniano, es muy, eso es como un axioma. El conocimiento, la verdad hace sufrir, hay que pasar por... Y esto ha llegado al público y mucha gente se aparta del psicoanálisis por eso. Yo creo que no, que el proceso psicoanalítico tiene que ser esperanzador, que ha de ser lúdico, como dice Winnicott, que el paciente ha de jugar con el terapeuta y que ha de haber una capacidad siempre en marcha, puesta sobre el tapete, de creación, de optimismo, de esperanza, de encontrar algo nuevo en cada sesión. Eso de que el paciente tiene que... Yo siempre recordaré a una paciente, hace muchos años, que debía estar como yo, inmersa en este ambiente, que iba bien, nos entendíamos, hablábamos, y en un momento dado me dijo, ¿y cuándo empezaré a sufrir? Así, ha calado, por lo menos en Barcelona, donde ha dominado durante tanto tiempo y sigue todavía, digamos, la orientación cliniana, así ha calado de fuerte. ¿Y cuándo comenzaré a sufrir? Me dijo. A mí me encantan esas palabras. Y lo que más me ha impactado de la ponencia que he hecho el día de hoy es el concepto de lo de trascendencia y que eso se puede ver a nivel neurobiológico. Y la verdad es que me gustaría buscar todas esas citas y ver eso, porque pues sí, es una emoción que nosotros todos siempre podemos creer, siempre hay una ganancia secundaria, una ganancia primaria, y esto de la trascendencia la verdad que es algo que es real y que si se puede ver pues en el cerebro, yo creo que sería muy bueno pues para el mundo poder ver que hay otros tipos de ganancias, como puede ser esto de la trascendencia. Yo quería también agradecer la conferencia, también que la carrera haya sido distinta a la de otros psicoanalistas que empiezan optimistas
con la eficacia del método y al final terminan desengañados y pesimistas, como fue el caso de Freud o de otros tantos. Y sin embargo, pues la evolución suya, ¿me oye, no? Sí, que sí. La evolución suya pues es distinta hacia un optimismo a última, más positivo, más emotivo, más así. Y yo quería, la pregunta es, ¿en qué medida pueden, a ver cómo lo expreso, cómo puede haber ciertos lagunas o espacios sin cubrir en el asunto de la trascendencia? Porque todo, a mí, todo lo que ha comentado de la trascendencia, raíces en el biologicismo, en el cerebro, en la ética de Levinas, tal, y no ha tocado, han mencionado sobre, no ha tocado el aspecto religioso, el aspecto de la vida después de la muerte, de otras cosas que a modo... Esto me está pidiendo. le quería preguntar por su opinión personal o de qué manera se puede llevar a la clínica las creencias religiosas de los pacientes, las nuestras propias cuando existen, cómo esto se puede tratar en lo que es la propia trascendencia por antonomasia, y si la psicoterapia se puede convertir en un sucedáneo de religión o no. No está así en el centro de atención de la gente, pero si se busca, hay muchos trabajos y publicaciones sobre psicoanálisis o espiritualidad en general, que no es lo mismo que psicoanálisis y religión, quiero decir, psicoanálisis y espiritualidad, que no es lo mismo que psicoanálisis y religión, una cosa por un lado o por otro. Lo que sí es verdad, que el psicoanálisis clásico se ha vivido mucho como una religión, no en el sentido de creer que es una religión, pero con el mismo fervor, con el mismo, digamos, verdades absolutas que no pueden discutirse, que no pueden, yo lo he vivido todo esto, que no pueden discutirse, que no se pueden transgredir ideas canónicas, reglas canónicas. Eso en el psicoanálisis clásico todavía existe, menos que hace 50 y pico de años, o cuando yo empecé, pero todavía existe de todas formas. Vivirlo como una religión, con un fervor religioso